Continuamos con la unidad número 3. Ahora veremos un poco de la nomenclatura. Recordaremos un poco de la nomenclatura de estos compuestos de los aldehídos y las cetonas. En primera instancia vamos a revisar los aldehídos. Como ustedes ya bien saben, bien reconocen, los aldehídos pues son carbonilos que tienen unidos al menos un hidrógeno. Por eso normalmente están a los extremos de las cadenas. Por supuesto, a menos que no sean el grupo funcional más importante o sean una ramificación como tal. Bueno, en este caso vamos a emplear o vamos a revisar la nomenclatura UPAC y la nomenclatura común. Vemos el primero de los casos, que sería el metanal, ¿no? En azul encontrarán la nomenclatura UPAC, en rojo la nomenclatura común. Y van a encontrar otra particularidad, sobre todo recordando a los ácidos carboxílicos. Met ya sabemos que significa uno, un carbono. An, bueno, que no hay dobles enlaces entre carbonos, como es obvio, solo hay un carbono. Y el sufijo al es el que va a encontrar lo que está en el recuadro amarillo, el grupo funcional aldehído. Fíjense que la construcción del nombre común pues tiene que ver un poco con los ácidos carboxílicos. En primera instancia pues tenemos el sufijo aldehído, ¿no? O la palabra aldehído, usada como sufijo para, para señalar el grupo funcional. Formaldehído, si se acuerdan, viene del ácido fórmico, que solamente tiene un carbono, por eso es formaldehído. Viendo estas dos cuestiones, pues ya saben cómo se llama el de junto, ¿cierto? Pues dos carbonos se dice et, tiene el grupo funcional aldehído, pues se llama etanal. Si recordamos el ácido carboxílico de dos carbonos es acético, pues se queda acet y se deja aldehído. Dentro de esa lógica, pues si tiene alguna ramificación, la vamos a encontrar numerando, por supuesto, a partir del carbono carbonílico, ¿cierto? Sería el carbono 1, 2, 3. O si usamos nomenclatura común, sería, este no tiene denominación, este sería alfa y este sería beta. De ahí entonces tenemos que esta molécula se llama 2-bromopropanal o alfa, carbono alfa, bromopropanaldehído. Recuerden por favor no mezclar, no digan 2-bromopropanaldehído, ¿verdad? Porque lo correcto es usar la nomenclatura UPAC todo el tiempo. O alfa-bromopropanal, ¿cierto? No lo confundan, por favor. Bueno, seguimos teniendo aquí moléculas que tienen ramificaciones, ¿no? En este caso sería alfa beta, sería beta cloro butanal, butiraldehído, estamos hablando, les digo que no confundan y lo estoy mezclando yo. Beta cloro butiraldehído o 3-cloro butanal. Igual aquí tendríamos en el carbono 3 el metil, 3-metilbutanal o beta-metil butiraldehído. Si tenemos dos grupos aldehídos en la misma molécula, hay que decirlo. Ojo, ustedes saben que cuando se repite algo decimos di, pero el di tiene que ir delante de lo que es. Es decir, esto no es diexanal. Si dicen diexanal, dicen que hay dos hexanales, es decir, que hay 12 carbonos. Y aquí nada más hay 6. Sería hexanodial o más propiamente 1,6 hexanodial. Cuando el grupo funcional está fuera de una estructura cíclica, por ejemplo, se identifica normalmente no con el sufijo al, perdón, sí, el sufijo al, sino denominándolo carbaldehído. ¿Por qué? Como verán en el primero, pues identificamos que es el grupo funcional más importante, solo tiene un carbono, pero como está fuera de un ciclo se le denomina carbaldehído. De tal manera identificamos que está unido a un ciclo hexano que tiene un metil en la posición 2 del ciclo hexano con respecto al carbaldehído. Y como ven está pintado con cuñitas por lo que se dice que es trans. Trans 2 metil ciclohexano carbaldehído. En el caso del de al lado tenemos una cosa interesante.
Si seguimos estas reglas, pues sería benceno carbaldehído. Sin embargo, su nombre común, que ustedes ya lo reconocerán, algunos de ustedes porque lo habrán usado alguna vez, se llama benzaldehído. Y ese nombre común es muy utilizado en química, así en la química del día a día. Sí se usa más el nombre común que el nombre IUPAC. Los aldehídos pues pueden no ser el grupo funcional más importante, ¿cierto? Vamos aquí a ver algunos ejemplos. El primero de ellos, bueno, tenemos un átomo de carbono con un oxígeno unido y otro también. ¿Cuál es más importante? Pues el que tiene más enlaces a oxígeno. En este caso este tiene dos. Sería este el más importante. Este ya no puede ser sufijo ol, sino prefijo hidroxi. Por lo tanto, tenemos que el hidroxi está en el carbono 3 de una cadena de 4, sería 3-hidroxibutanal. Ahora sí, pasamos a los ejemplos cuando el aldehído no es el grupo funcional más importante. Fíjense que en estas dos cadenas el grupo funcional más importante lo tenemos a la derecha y es éster en ambos casos. ¿Por qué es más importante? Porque así como aquí había dos enlaces y aquí nada más un oxígeno, aquí hay tres enlaces a oxígeno y aquí hay dos. Por eso es más importante. Si el grupo funcional aldehído está en la cadena, lo vamos a denominar no como sufijo al, sino como prefijo oxo, con una X. Si el grupo carbonilo está del aldehído, está unido a la cadena que es la más larga que contiene al grupo funcional más importante, entonces le vamos a llamar formil. ¿Sale? Tomando eso en consideración, pues lo nombramos. Este sería el 5-oxo. 1, 2, 3, 4, 5. 5-oxo. Oxo nos dice carbono carbonílico. Pentanoato, porque tenemos 5, tiene el carboxilo, pentanoato de la cadena, metilo. El segundo, pues también es un éster, y en el carbono 1, 2, 3, 4 tiene formil, 4-formil hexanoato de etilo. Por supuesto, hasta ahora hemos visto solo tienen enlaces sencillos carbono-carbono. En este caso tenemos uno que tiene doble enlace. ¿Desde dónde se va a numerar? Pues siempre que hay un aldehído como grupo funcional más importante, se numera desde el carbono número 1. 1, 2, 3. Entre 3 y 4 hay doble enlace. Es una estructura de 5. Sería 3-pentenal o pent-3-al. Perdón, pent-3-enal. Eso, perdón. Un resbalón. Las cetonas, por su parte, pues van a tener no el sufijo al, ¿verdad? Hay que diferenciarlo, van a tener el sufijo ona. Por definición, la cetona más pequeña es esta de 3 carbonos, porque, como ustedes saben, el carbonilo tiene que tener unidos 2 carbonos. Esta sería la 2-propanona o propanona, en azul el nombre IUPAC, en rojo el nombre común, acetona, y en gris tienen uno nuevo, que ese quizás no lo conocían, o igual sí, no sé, que es otra forma digamos, común de nombrarlos, que es que dividir la molécula justo donde está el carbonilo, mencionar lo que hay a cada lado, a que les recuerda, pues se parece mucho a la forma común de nombrar los éteres, ¿sale? Entonces, divido, tengo metil, pues es dimetil, cetona es el carbono carbonílico. Entonces ya estoy diciendo que es dimetilcetona. Veamos el ejemplo de al lado. Ese no tiene nombre común, pero sí tiene IUPAC y el otro. Sería 3-hexanona. ¿Por qué 3? Porque si numero desde acá es el carbono 3, si numero desde acá sería el carbono 4, debe tener la numeración más pequeña. 3-hexanona. Si hago lo que hice acá, divido la molécula ¿dónde? Donde está el carbonilo, que hay de un lado 1, 2, etil, que hay del otro 1, 2, 3, propil. Acomodo en orden alfabético, etil, propil, cetona. El último que tenemos en esta fila, pues el IUPAC sería, cuento desde el extremo donde me quede más cerca el carbonilo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
es una heptanona, ¿cierto? Hept de 7, an, enlaces sencillos entre carbonos, ona, carbonilo de cetona. ¿Dónde está ese? Está en el carbono 2, 2-heptanona o heptan 2-ona, y en el carbono 6 tiene un metil, 6-metil 2-heptanona. Si yo divido acá, acá tengo isoexil y acá tengo metil, isoexil metil cetona. Si mi cetona es cíclica, ¿qué voy a hacer? Pues mencionar, nombrar el ciclo y le pongo la terminación ona. Ese sería ciclohexanona. Si tengo dos carbonos carbonílicos de tipo cetona, los pongo en el nombre, pero en este caso tenemos 4 carbonos, sería bután, porque tenemos solamente enlaces sencillos entre carbonos, butano, acuérdense que no le gusta a Yupac tener dos consonantes seguidas, butanodiona, ¿sí? O 2,3 butanodiona para ser más específicos. ¿Por qué no decimos dibutanona? Porque entonces estamos diciendo que hay 2 but, o sea, 8, lo cual no es correcto. Igual aquí tenemos otro que sería, bueno, un poco más grande, es de 5, en el carbono 2 y en el 4 tiene los carbonilos, sería 2,4 pentanodiona. Finalmente, igual que en los aldehídos, si tenemos una insaturación, un doble enlace, contamos desde el extremo más cercano al carbonilo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, entre 4 y 5, entonces sabemos que es 4-hexen, ¿no? Que es de 6, 4-hexen, 2-ona. Ciclohexanona, recapitulando, butanodiona, recuerden no dibutanona, porque se estarán diciendo que hay 8 carbonos, no 4. 2,4-pentanodiona o acetilacetona, el nombre común, y 4-hexen, 2-ona. Cuando son las cetonas cíclicas, ligadas a bencenos, por ejemplo, se suele utilizar mucho la nomenclatura común. Yupac ha adoptado la nomenclatura común para facilitar el, la identificación. Y aquí se las voy a poner. El nombre común de este es acetofenona. Aceto, acuérdense, deriva del acético. Aceto y fenona. No termina en il, aunque es ramificación porque es una cetona. ¿Sí? Entonces, acetofenona. Si lo dividiéramos, como les decía, sería fenil y metil, pues fenilmetilcetona, como dice aquí abajo. En este caso, este derivaría del ácido carboxilo de 4, que es butírico, entonces butirofenona, o si divido, fenilbutil, pues es butil, fenil, es propil, propil. Fenilpropilcetona. Y en este caso que tenemos dos, pues sería la benzofenona o difenilcetona. Cuando el grupo funcional carbonilo de de cetona es el grupo funcional que es ramificación o que no es el más importante, se nombra oxo, igual que el aldehído. En este caso, fíjense que tenemos dos, pues, primos hermanos o hermanos, ¿no? El de cetona y el del aldehído. ¿Cuál es el que prima, el que queda más importante? En este caso el aldehído. ¿Por qué? Porque es el carbono 1, si yo lo escojo. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5. Sabemos que entonces sería 4-oxopentanal para identificar a este. Si tengo un éster, por ejemplo, pues el éster es más importante. 1, 2, 3, 4. Sabemos que es butanoato y que en el carbono 3 tiene un carbonilo de cetona, sería 3-oxo-butanoato de metilo. Si tenemos dos, uno está en un ciclo, por ejemplo, de 6 y otro en una estructura, una ramificación de 5, pues es más importante el que tiene 6. De tal manera que como lo llamaríamos, es un poquito más complejo, pero no es tan difícil. 2, porque es el más importante. Carbono 2, este sería carbono 1. Carbono 2 tiene una cadena. ¿De cuántos? De 5, pentil. Y este pentil, además, por eso está entrecomillado, tiene
una ramificación. ¿Desde dónde cuento? Desde aquí. 1, 2, 3. En el carbono 3 de esa ramificación pentil tiene un carbonilo de cetona. 3-oxopentil, ciclo, hexan, enlaces sencillos, ona. Estos ejercicios se los dejo para que pongan en práctica lo que acabamos de ver y que ya debieron de haber visto en la química orgánica 1 y se van a discutir en clase. Con esto terminamos este no tan breve recuento de la nomenclatura.